¿Qué tal? Buenas noches. Economista, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, señorita. Profesor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, señor Redondo. A ver, vamos a empezar en un segundo, ¿eh? Voy a poner el video del tema de hoy. A ver, un segundito.
Oferta y demanda agregada por Ana Cristina Nieves, Bárbara Mongo, Emily Sousa, Josmani Maigua y Pedro Márquez. Sección 30, Economía 2. Quizás ya estarán familiarizados con los términos oferta y demanda en la microeconomía, pero hoy vamos a hablar sobre la oferta y demanda agregados, que son indicadores estrictamente de la macroeconomía. Ahora bien, ¿en qué se diferencian estos términos de la microeconomía con los de la macroeconomía? Bueno, sencillo. En la microeconomía estudian mercados individuales por separado. Por ejemplo, el mercado de las sillas, teléfonos o tablets. Mientras que en la macroeconomía se estudian todos los mercados individuales en conjunto, en relación a la totalidad de los agentes económicos que operan en un país, llámese familia, empresa o gobierno. Ahora nos preguntamos, ¿qué es la demanda agregada? La demanda agregada representa el gasto total que están dispuestos a realizar los agentes económicos, ya sean nacionales o extranjeros, en el interior de un país. Por lo tanto, para su ecuación se considera el consumo de las familias o consumo privado, la inversión empresarial, el gasto público y el saldo neto de las exportaciones, expresado como la diferencia entre exportaciones brutas y las importaciones, dando una fórmula como la siguiente. Por otra parte, la representación gráfica tiene por nombre curva de demanda agregada y muestra las distintas cantidades de productos que a los agentes económicos están dispuestos para adquirir a cada nivel de precio. Teniendo esto en cuenta, podemos decir que los precios son la principal variable que determina lo que demandan los agentes económicos. A mayor precio, menor demanda y viceversa, pero también están otros factores como lo son la cantidad de dinero que circula en el país, los impuestos o el nivel de renta de los agentes económicos. Ya conociendo la demanda, ahora nos preguntamos, ¿qué es la oferta? Pues bien, es la producción que estaría dispuesta a vender las empresas, dado a tres factores importantes: nivel medio de precio, los costes de producción y las expectativas empresariales. El primer factor es el nivel medio de precio. Indica que cuando los precios suban, los beneficios o ingresos empresariales tenderán a aumentar, pero cuando bajen, estos beneficios disminuyen. Sin embargo, unos precios bajos podrán incrementar la demanda agregada y con ello los beneficios empresariales, por lo que estudiar el nivel adecuado se convierte en tarea importante para las empresas. Segundo factor tenemos que tomar en cuenta es el coste de producción, que representa cualquier tipo de gasto. Pongamos un ejemplo: si entendemos que la utilidad es la diferencia entre gasto y los ingresos, notaremos que al aumentar los gastos en nómina, la utilidad de la empresa disminuye, por lo tanto la oferta se reduce, pero si los gastos disminuyen, ocurre el efecto contrario. El tercer factor a tomar en cuenta es la expectativa empresarial. La oferta agregada se ve limitada a las expectativas que tenga una empresa sobre la situación de un país. Por ejemplo, cuando la situación de un país es favorable, las empresas aumentan su inversión, mientras que ante una crisis, la confianza de la empresa se reduce y con esto la oferta agregada. Con esto último cerramos la presentación. Espero haya sido de su agrado. Gracias por su atención. Bueno, en referidas cuentas se han generado, bueno, digamos así, hemos apreciado los componentes de la demanda agregada, que era lo más importante, o sea, lo que es los gastos de los agentes económicos, ¿no? Considerando lo que es el consumo, la inversión, el gasto público y el saldo de exportaciones. Entonces eso es lo que normalmente se ha querido dar a entender en esta sesión. Ya, primero vamos a ver, digamos, o si no, ya, voy a poner en principio la diapositiva que había puesto para esta sesión. A ver, espérense un segundo.
un segundo. Ya, a ver señores, la semana pasada estaba hablando y el señor el señor Gutiérrez había quedado pendiente el análisis del tema del problema agrario que existe en nuestro país. Entonces he indagado en la idea y más o menos voy a dar unos cuantos minutos para poder explicar este tema, que también obviamente es parte de la asignatura, ¿no? Miren, bueno, esta norma que se ha aprobado recientemente en el Congreso, justamente, digamos así, ha podido de repente considerarse dentro de un contexto de exigencia popular, ¿no? Sin embargo, esta pseudo exigencia popular, digamos así, que o pretende, ¿no? O busca mejorar una condición de vida. Pero el tema es de que el problema, a mi modo de ver, se ha agudizado más que antes, ¿no? O sea, a ver, les pongo un ejemplo. Por decir, en el tiempo del expresidente Alan García, se promulgó, por decirlo así, o se celebró una serie de contratos con diferentes países a nivel mundial. O sea, se generaron varios, cerca de 24 convenios bilaterales, los tal llamados TLC, ¿no? O sea, los tratados de libre comercio. Entonces, y se dieron por muchos países, ¿no? De entre ellos, un TLC con Estados Unidos, ¿no? El cual perfilaba, ¿no? de muchas aspiraciones, de repente de muchas bondades comerciales, toda vez que el mercado norteamericano es muy exigente, pero también suele ser muy, digamos así, tener mucha accesibilidad al producto latino, ¿no? O sea, al producto sudamericano, ¿no? Entonces, se esperaba, ¿no? Digamos así, una intensa, ¿no? capacidad
de poder demandar, ¿no? Lo que la ciudadanía norteamericana hubiese necesitado por parte de la economía nacional. Entonces, pero desde ese tiempo, ¿no?, a la fecha, o sea, estamos hablando de los años 90, ¿no?, perdón, de la década de los 80 en la actualidad, hay una realidad que ha posibilitado que en ese tiempo, incluso ahora, no se puedan concretar objetivos, digamos, de comercio internacional, ¿no? Porque el nivel empresarial en nuestro país siempre ha evitado, por cuestiones, digamos, coyunturales, de mantener una carga laboral estable. ¿Y qué cosa me refiero cuando digo una carga laboral estable? Una carga laboral, ¿no?, que como empresa yo puedo tener y en el tiempo tener a mi personal contratado, ¿no?, o nombrado, y garantizar sus beneficios sociales, ¿no? Entonces, en el gobierno del expresidente Alan García, por decir un ejemplo, se entabló este TLC con Estados Unidos en la esperanza de que nosotros íbamos a abastecer al mercado norteamericano de todo lo que necesitase, ¿no? Y por darle un ejemplo, nosotros de manera artesanal podíamos fabricar escobas. Entonces, quizás las mejores escobas de toda Sudamérica, ¿no?, porque teníamos materia prima, teníamos mano de obra, teníamos todo a la mano, ¿no? Pero ¿qué nos faltaba? Nos faltaba capacidad instalada, ¿no?, porque el gobierno norteamericano, o sea, su demanda, si nosotros le enviamos de repente, no sé, 3 docenas de escobas para que como una muestra del producto que podemos generar de manera artesanal, y este producto era aceptado, obviamente, dentro de las exigencias que el mercado norteamericano tiene, entonces nos venía pues un pedido de 300.000 escobas, ¿no?, o de 500.000 escobas. Entonces, y ese era un gran problema en ese tiempo, en el que no se contaba con la capacidad instalada como para abastecer ese mercado en esa magnitud, ¿no? O sea, fácil para una empresa de repente fabricar 100, 200 escobas, ¿no? Pero 500.000, ¿no?, en un lapso no mayor a 2 meses, imposible. Entonces ahí fue el tema, ¿no?, de las empresas o de las medianas o pequeñas empresas que no podían abastecer a un mercado en esa magnitud. Entonces, sin embargo, se formaron, digamos, una especie de clúster o llamados, digamos, conjunto de empresas, ¿no?, que juntaban esfuerzos para poder abastecer este nivel de pedidos, ¿no?, de 500.000, de 2, de 3 millones de escobas. O sea, había gente que necesitaba el producto, ¿no?, pero también pues se requiere que la mano de obra sea pues de repente necesaria con la finalidad de fabricar esa cantidad de producto, ¿no? Entonces se juntaron varias empresas, ¿no?, y pudieron abastecer el mercado, pero de manera temporal, ¿no? ¿Por qué? Porque el mercado norteamericano, bueno, puede subir como puede bajar, ¿no? Y mientras tanto, en los momentos de subida, pues las empresas podían contratar al personal que necesitase, ¿no?, en las condiciones laborales adecuadas, pertinentes, ¿no? Pero en los tiempos en que baja, digamos, la demanda, ¿no?, ¿qué hacer
con tanta capacidad de mano de obra, ¿no? Entonces se tendría que, digamos, despedir, ¿no? O descontar, ¿no? Si yo tenía pues 500 trabajadores, o sea, teníamos 10 empresas y cada empresa tenía pues 50 trabajadores, entonces, y la demanda ya no era de 5 millones, sino era de 1 millón, o de 500.000 o de 200.000, porque así como la demanda sube también puede bajar. Entonces, ¿qué hacíamos con tanta capacidad de mano de obra? Entonces teníamos que empezar a descontar o de repente dividirnos el pedido, ¿no? O en todo caso, pues dejar regado algunas empresas, ¿no? Con tal de seguir abasteciendo el mercado o seguir manteniéndonos en este mercado de las escobas, ¿no? Y las empresas nacionales como que estaban, digamos, en contra de mantener un personal ocioso, ¿no? O sea, mantener 500 trabajadores, por decir, y que cada uno, ¿no? tenga pues derecho a su CTS, a su gratificación, a sus vacaciones. O sea, era una carga que no se podía mantener. Y es por eso que pese, ¿no? a las bondades del TLC con Estados Unidos, como otros proyectos o como otros TLC o como los otros veintitantos que se generaron, no salieron, digamos, a flote, no se llegaron a utilizar, porque en nuestro país desde esa vez hasta la fecha siempre el empresariado, o sea, los empresarios nacionales y extranjeros, siempre por la idea de no generar, digamos, de elevar el mayor nivel de utilidades. Entonces, antes de mantener un personal ocioso, o por decirlo así, o un personal que te exigía, ¿no? De acuerdo a la norma, digamos, a la normatividad laboral, te exigía beneficios sociales, entonces la empresa nacional decidía por tercerizar, ¿no? O sea, tercerizar una demanda de fuerza laboral, ¿no? Entonces, esa es la realidad que nos ha llevado desde el tiempo de Alan García hasta la fecha. Ahora, en el tema del sector agroindustrial, como es el caso que estábamos considerando la semana pasada, resulta ser de que esa misma figura se ha estado manteniendo hasta la fecha, ¿no? En el gobierno del expresidente Alberto Fujimori se estableció, digamos así, un régimen especial destinado al sector agroindustrial, o sea, destinado a los trabajadores del sector agroindustrial. Y esto se da porque el sector agroindustrial tiene determinadas características diferentes a otros sectores. Entonces, la condición laboral obviamente tiene que ser diferente bajo otra normatividad, ¿no? De manera exclusiva, por decirlo así, al sector que corresponda, ¿no? Como por decir un ejemplo, ¿no? Creo que todos sabemos, me parece, ¿no? O todos tenemos la idea de que una persona que ostenta los 65 años puede jubilarse, ¿no? O sea, porque eso establece las normas de naturaleza laboral, ¿no? O sea, que el sistema pensionario empieza cuando usted cumple sus 65 años y recién ahí usted puede jubilarse, ¿no? O sea, eso creo que es lo más lógico. Sin embargo, dependiendo del sector al que el trabajador corresponda, depende su sistema de jubilación. En el caso del sector minero, por decirlo, en el sector minero, a diferencia, ¿no? de lo que normalmente se considera la normatividad general del ámbito público-privado, en el sector minero una persona para que se jubile no necesita tener 65 años, necesita tener 40 años, ¿no? Para que recién uno se pueda jubilar. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia de edad? Porque es un régimen especial, ¿no? En función a la actividad
que el trabajador minero va a desarrollar, ¿no? Porque obviamente pues el que usted esté de manera continua, por decirlo así, ¿no? Respirando un aire o un oxígeno un tanto contaminado, entonces eso va a reducir su esperanza de vida y en consecuencia resulta muy poco probable que digamos que un trabajador del sector minero pueda llegar a una edad de 65 años, ¿no? Y obviamente pues si todos están dentro de un régimen general de Sistema Nacional de Pensiones, ninguno va a llegar, pues no, porque 65 años es un trabajador en otras condiciones, ¿no?, laborales, ¿no? Entonces, en términos generales, existen dos regímenes laborales, una que digamos representa al sector privado y otro que representa al sector público. O sea, hay dos regímenes laborales, ¿no? En el tema del sector privado, me parece que es la 278, ¿no?, el texto único ordenado 278, que faculta o que digamos dirige, ¿no?, las condiciones por las cuales una persona se va a someter dentro del régimen privado, ¿no? Y la 276 creo que es la que corresponde cuando alguien va a ser contratado dentro del entorno público, ¿no? Claro, la 728 y la 276, ahí está. La 728 es régimen privado y la 276 es el régimen público, ¿no? Y obviamente ambas tienen diferencias, ¿no? Eso es en materia laboral, ¿no? Entonces, pero eso es para personas que, como ustedes o como el que habla, que de repente tenemos actividades, ¿no?, digamos así, normales, ¿no?, comunes y corrientes, ¿no? Como puede ser el caso de repente, ¿no?, de ustedes o del que habla, que nos podemos levantar pues a las 6 de la mañana o 7 de la mañana, nos dirigimos a nuestro centro laboral, ¿no? Trabajamos nuestras 8 horas respectivas y a las 5 de la tarde estamos saliendo del trabajo, ¿no?, para ir a nuestra casa a descansar, ¿no?, o irnos al lugar donde creamos por conveniente, ¿no? Entonces, o sea, es un trabajo pues de oficina, un trabajo de repente de hacer algún tipo de labor en función, de acuerdo a la función que nos compete, ¿no?, desarrollar. Entonces, a ese tipo de labor involucra el régimen 728 o 276, ¿no?, o sea, privado o público, ¿no?, en cuanto al tipo de contratación que se nos va a dar, ¿no? Y ese tipo de contratación es la que delinea nuestro sistema de pensiones, nuestras vacaciones, las condiciones por las cuales un trabajador se va a desenvolver. Pero muy aparte a ese régimen privado público, hay régimen laboral privado público, hay otros regímenes que son denominados regímenes especiales, ¿no? Y uno de ellos es el agrario, pues el agrario o el sistema industrial, el que cubre a los trabajadores agroindustriales. Entonces, así como en el sector minero, también en el sector agrario hay un sistema laboral, digamos, especial, ¿no?, en donde desde el gobierno de Fujimori hasta la fecha siempre se ha tercerizado, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque en el sector agrario hay personal, por decir de que digamos, hay un personal permanente, ¿no?, que de acuerdo a su nivel de ingresos se le concede, pues digamos, su ingreso a planilla, ¿no?, o sea, a la planilla digamos común y corriente, ¿no? Por decir, se le concede el tema
de vacaciones, de CTS, de dos gratificaciones al año, una en Navidad, ¿no? La otra pues por fiestas patrias, ¿no? Los beneficios sociales, de salud, ¿no? O sea, porque están en planilla, ¿no? Así es simple. Entonces, pero ¿qué pasa? De que digamos, esa entrega de beneficios se da al personal permanente, que no es el total de gente que trabaja en el sector agroindustrial. Entonces, en dicho sector se utiliza a la gran cantidad de gente que labora, que trabaja, pero de manera estacional, ¿no? O sea, yo de repente, ¿no? A través de una maquinaria o a través de determinada cantidad de personas, digamos, las que yo voy a utilizar en todo el año, entonces yo de repente puedo generar puedo sembrar el producto, ¿no? En tanto, para la cosecha sí necesito gente, ¿no? Para que ésta pueda recoger el producto, ¿no? O sea, el producto agrícola, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues que esta gente que yo voy a necesitar no la voy a utilizar todo el año, o sea, solamente la voy a utilizar en algunas temporadas, ¿no? Digamos, en el año de repente podría utilizarla una o dos veces, de repente, ¿no? Bueno, en ese tema sí no les puedo decir porque no desconozco pues las temporadas a nivel agrícola, ¿no? En donde se dan las temporadas de cosecha, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esa gente no se le puede contratar o no se le puede ingresar a planilla, ¿no? Porque a opinión de los empresarios formales e informales, por decir, no pueden meterlos a todos en planilla porque si lo hiciesen afectarían su nivel de utilidades. O sea, ahora no es que esté mal, ¿no? Tampoco es que esté bien, sino que es un tema coyuntural, ¿no? O sea, el empresario que tiene su agroindustria, por decir un ejemplo, ustedes como empresarios, ¿no? Yo tengo mi empresa y si yo voy a tener una cantidad de gente, tengo que tener una gente indispensable que me va a trabajar todo el año, ¿no? Pero si hay gente que solamente yo la voy a utilizar en el tiempo de la cosecha, pues yo tendré que contratarla a esa gente de manera así, digamos, de manera temporal, ¿no? De repente por un mes nada más, ¿no? O sea, un mes de 12 meses en el año. Entonces, el gobierno del presidente Alberto Fujimori emitió una norma la cual establecía que dentro de ese contexto, ya que los empresarios nacionales, formales e informales, concedían un pago, ¿no? A esta gente que tercerizaba, les concedía un pago algo de 16 soles diarios, ¿no? Dentro de este concepto. Y eso obviamente, pues si usted multiplica 16 soles al día, ¿no? Por 30 días, le va a salir algo de 400 o 500 soles. Algo que para nuestro tiempo resulta bastante insuficiente, ¿no? Y es por eso, ¿no? De que ahora la gente que o sea, los que han salido a reclamar en las vías de la Panamericana Norte y Sur, no ha sido la gente que ha estado en planilla en las empresas, sino ha sido la gente objeto de la tercerización, ¿no? Entonces, ellos han logrado que ahora ya no se les pague los 16 soles, sino, tengo entendido, no he visto todavía la norma, según yo he visto en un diario, decía que había subido de 39 a 58, pero no he visto la norma todavía. De la que sí he visto es de que salió una norma en donde se justificaba el incremento de 16 soles a 39, lo cual aparentemente es un incremento, ¿no? Que se le está dando a los trabajadores de ese rubro especial, ¿no? Entonces, pero a mi modo de ver, ese incremento les desfavorece, o sea, les perjudica y no les beneficia, ¿no? Ahora, el Estado, por eso es que a través del Estado, digamos así,
obliga a que la empresa formal o informal les pague, ¿no? O sobre todo lo formal, les pague a esa gente eh, sobre el valor de 39 soles al día, ¿no? Entonces, bajo determinadas condiciones, obviamente, ¿no? Pero ¿por qué digo que se les desfavorece, ¿no? Porque antes, cuando cuando el, el, este, antes cuando el pago era de 16 soles por día, el empresario, para hacer que los trabajadores objeto de la tercerización pudiesen de repente tener una, digamos así, o sea, puedan desarrollar mejor su trabajo, entonces les proveía pues de alimento, les proveía de repente de desplazamiento hacia su área de trabajo, y eso en cierto modo les facilitaba, ¿no? Y les compensaba con lo que realmente les estaría considerando a 16 soles por día, ¿no? De trabajo, ¿no? Entonces, eso es lo que se hacía antes. En cambio ahora, como el empresario no va a invertir más dinero del que está obligando el Estado a que haga, entonces, como por decir un ejemplo, ¿no? Si por cada trabajador, aparte de su sueldo, o sea, aparte de lo que el Estado me está exigiendo a mí como empresario pagarle, yo le daba de repente, o no le daba nada, de repente yo le proveía al trabajador un lugar para que almuerce y un lugar para que duerma durante el tiempo que él trabajase en la cosecha de mi producto. Y además de eso, yo le pagaba sus 16 soles diarios, ¿no? Por el tiempo que él tendría que trabajar, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, ahora de 16 se ha subido a 39. ¿Y esto qué va a traer como consecuencia? Va a traer como consecuencia de que ahora las condiciones han cambiado. Ahora los empresarios van a seguir tercerizando, ¿no? Para que no acceda esa gente a planilla, ¿no? Y lo van a hacer, y en la medida de que ahora quizás ya no les den almuerzo, por decir un ejemplo, ¿no? O de repente ya no les den un lugar donde dormir, y ellos van a tener que solventar eso como un gasto adicional. Entonces ahí está el problema, ¿no? Ahora, de que eso exista o no exista, depende pues de un pool de trabajadores del Ministerio de Trabajo que vayan a verificar si realmente las condiciones laborales están cumpliendo o no, ¿no? Pero creo que todos sabemos que eso se da muy poco, ¿no? Porque un trabajador de repente, ellos como empresarios agroindustriales, ellos saben pues, ¿no? Quién es el ministro, el poder empresarial es fuerte en ese sentido, pues, ¿no? Y es posible que vayan los fiscalizadores y al fiscalizador le den ahí su navidad, le den su gratificación, y el fiscalizador diga no, todo está conforme, y vuelve con un informe favorable como si nada estuviese pasando, ¿no? Entonces, esa es la realidad que ahora se da. Y también se le considera un caso especial al tema agroindustrial, porque estamos hablando de trabajadores manuales, ¿no? O sea, esos trabajadores manuales posiblemente tengan que estar a las 7 de la mañana en campo, por decir un ejemplo, ¿no? Pero desde su casa hasta el campo, de repente son 2 horas, o de repente son 3 horas, ¿no? O de repente no hay movilidad, ¿no? Entonces tienen que salir de su casa, por decir un ejemplo, para estar a las 7 de la mañana, después tienen que salir a las 4 o a las 3 de la mañana, dependiendo del lugar donde vivan, ¿no? O de repente, si se tienen que quedar, esto tienen que salir del dinero de ellos, ¿no? Entonces, en mi humilde parecer, me da la impresión de que esta ley de subirles el pago mensual, perdón, diario, puede que perjudiquen, ¿no? Antes que los beneficien. Y es por eso que ahora aparentemente se ha calmado el tema agrario, porque les han subido pues el pago diario, ¿no? Pero
como le digo, el empresario obviamente no va a gastar más, pues, ¿no? O sea, siempre el empresario va a querer sacar el mayor nivel de utilidad, ¿no? Eso es natural, ¿no? Eso es lógico. Entonces, el problema agrario en realidad trae, trae mucho problema, genera mucho problema, mucha inconformidad, pero producto de como también a veces, ¿no? Se habló con el señor Espinosa, ¿no? En el sentido de que el Estado no proveía pues de la fiscalización pertinente, ¿no? Porque si el Estado fiscaliza como debe ser, entonces sanciona al empresario nacional o al empresario extranjero para que cumpla, ¿no?, las condiciones laborales de cada trabajador, para que las aplique a cabalidad, ¿no? Pero siempre hemos encontrado que la ley que favorece, ¿no?, al trabajador es letra muerta, es letra que se queda en el papel, ¿no? y que no favorecen nada, ¿no?, a esta realidad. Entonces, por eso se genera el problema, digamos, agrario, ¿no? Y es un problema que sigue, o sea, tiene para largo, porque el empresario pues nunca va a reducir sus utilidades, pues, ¿no? Porque si yo contrato un personal, o sea, si es que yo lo ingreso a planilla, por decir, entonces a esa gente le tengo que pagar mi GTS, tengo que pagarle vacaciones, tengo que pagarle gratificaciones, ¿no? Y eso va a reducir mi nivel de utilidad, algo que difícilmente lo van a hacer, ¿no? Esa es la idea, jóvenes, en lo que respectaba a este problema agrario. Entonces es lo que de repente analice. Yo los invito a ustedes a que analicen el tema de acuerdo a lo que más o menos he manifestado, y el día jueves, que tenemos un poquito más de tiempo, ahí incluso lo podemos discutir, ¿ya? Bueno, ya faltan 15 minutos, vamos a avanzar un poquito el tema de hoy, que corresponde al tema de la oferta agregada, ¿no? Obviamente es el volumen, ¿no?, de producción, ¿no?, que las empresas están dispuestas a sacar al mercado, ¿no? Y esta curva que ostenta la oferta agregada, ¿no?, es digamos así, es de pendiente positiva, ¿no? O sea, tal como se expresa en la diapositiva. O sea que el nivel de precios, ¿no?, va de la mano, ¿no?, con la cantidad agregada de productos, ¿no? O sea que a mayor nivel de precios, obviamente, como estás ofreciendo, ¿no?, al mercado, ¿no?, el crecimiento económico va a ser mayor, ¿no?, obviamente, ¿no?, a nivel de valor, ¿no? Por eso es que la oferta agregada tiene pendiente positiva. Ahora, tiene que haber acá una distinción, obviamente, dependiendo del plazo, ¿no?, que tenga que dar el caso de la oferta agregada, ¿no? Porque de corto plazo tiene algunas condiciones, y de largo plazo tiene otras condiciones. Fundamentalmente se diferencia por el tema precio, ¿no? O sea, la estabilidad de precios se da más que nada en el corto plazo que en el largo plazo. En el largo plazo sí puede haber una variación sustancial del precio, mientras que en el corto plazo no, ¿no? Entonces, por eso es que dice que, ya que en el corto plazo, ¿no?, el precio se tiende a variar o mantenerse constante, es decir, un mayor nivel general de precios lleva a mayores beneficios y aumenta el producto agregado en el corto plazo. O sea, eso está fundamentalmente por un tema de la estabilidad de precios, pero en el corto plazo, ¿no? O sea, si sube el nivel de precios, obviamente también va a subir el producto agregado, ¿no? O sea, va a subir porque en un lapso del corto plazo el precio va a estar, digamos, un poco más estable, ¿no? En cambio, en el largo plazo no se da esa figura, porque el precio puede cambiar, y así de repente el precio pueda subir, ¿no?, en el largo plazo,
Eso no quiere decir que genere un mayor producto agregado, no necesariamente, porque hay otros factores que pueden, digamos así, contravenir a ese nivel de alza, ¿no? Como puede ser los impuestos, por decir un ejemplo, ¿no? Porque si suben de repente los precios y los impuestos también, entonces la propensión marginal al consumir va a hacer que la demanda agregada caiga. Y, o sea, no necesariamente en el largo plazo un incremento en los precios va a conllevar a un incremento en el producto agregado. Ahora, el tema de la oferta agregada dentro del término ceteris paribus, ustedes saben que este término de ceteris paribus involucra que todos los demás factores permanezcan constantes, o sea, inalterables. Entonces, si dentro de un esquema, dentro de un determinado modelo, yo trato de analizar algunas variables, todas las demás se considerarían, digamos, estables. Es lo que manifiesta la idea del ceteris paribus, ¿no? Ahora dice, la relación existente entre el nivel de precios y la producción agregada o el PBI real, ¿no? Dicho de otra forma, la curva de oferta agregada representa la cantidad de bienes y servicios que todas las empresas están dispuestas a producir y vender a cada uno de los niveles de precios, manteniéndose constantes todos los demás factores, ¿no? O sea, la idea es la idea del ceteris paribus, ¿no? O sea, todas las empresas pueden aumentar, ¿no?, su nivel de producción, lo cual va a traer consigo un beneficio, porque eso pues obviamente va a estar corroborado ese incremento, va a estar corroborado dicho aumento de la oferta agregada en función al precio en el corto plazo, manteniéndose constantes todos los demás factores. Esa parte de manteniéndose constantes todos los demás factores trae consigo el término ceteris paribus. Ya. Entonces, ¿cuál vendría a ser, digamos así, la justificación del crecimiento de oferta agregada, ¿no? Entonces, se amerita que ¿cuál podría ser los motivos por los cuales se podría generar el crecimiento de la oferta agregada? Puede ser por el beneficio por unidad producida, ¿no? O sea, si yo como empresario, ¿no?, yo puedo percibir que voy a obtener un mayor beneficio, ¿no?, por lo que yo estoy generando, entonces obviamente mi oferta agregada se puede incrementar, ¿no? Si de alguna manera el costo de cada unidad producida también va a influir en que yo pueda aumentar mi oferta agregada, ¿no? Si mantengo un costo menor, ¿no?, del que yo podría utilizar, como los que se presentan en una economía de escala, obviamente puede motivar que mi oferta agregada pueda subir, ¿no? O, dice, la obligación o el compromiso adquirido por las empresas para cumplir los contratos o acuerdos establecidos a corto plazo, ¿no? O sea, eso también puede traer como justificación el crecimiento de la oferta agregada, o sea, que uno cumpla con sus compromisos de entrega de productos. O sea, son digamos así, tres justificaciones que van a permitir el crecimiento de la oferta agregada. En el primer término, cuando veíamos, digamos, un incremento en el beneficio por unidad producida, entonces aquí obviamente se daba por sentado, ¿no?, que había pues una relación, digamos, un tanto comparativa entre el precio por unidad producida y el costo unitario de producción, ¿no? Entonces, cuando hay esta, digamos, se establecen estos valores, el precio por unidad producida y el costo unitario de producción, obviamente yo voy a determinar el beneficio. Y si este beneficio, ¿no?, se incrementa, obviamente va a ser una justificación para que yo pueda
aumentar mi oferta agregada. O sea, esta figura sustenta la primera justificación del aumento de la oferta agregada, ¿no? De que el beneficio por unidad producida sea consecuencia de la diferencia entre el precio y el costo unitario de la producción. Ya, eso es lo que se trata de verificar, ¿no? Y esta es una manera gráfica de expresar esa diferencia entre el precio y el costo, ¿no? Ahí obviamente por un lado tenemos que el precio baja de 11.9 a 8.9, ¿no? Y eso hace obviamente que se reduzca la oferta agregada. ¿Y por qué hay una reducción? Porque el beneficio ha reducido, ¿no? Habíamos dicho que una justificación para que la oferta agregada aumente es que el precio suba, ¿no? El beneficio se incrementa. Pero para que el beneficio se incremente tiene que haber una diferencia entre el precio y el costo, ¿no? Ya. Pero en este caso el precio está bajando. Entonces si el precio baja, obviamente la oferta agregada también tiene que bajar, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una pendiente positiva, pues. Si fuera una pendiente negativa, sí, la relación sería inversa, pero en este caso la relación es directa, ¿no? Por ser pendiente positiva. Bueno, esta parte de acá es lo que trata de explicar la figura, ¿no? de la oferta agregada a corto plazo. Dice, un desplazamiento hacia la izquierda de la curva de oferta agregada a corto plazo indica una disminución de la oferta agregada a corto plazo. Eso es lo que estamos comentando en función a la disminución del precio, ¿no? Dice, la oferta agregada disminuye cuando los productores reducen la producción que están dispuestos a ofrecer para cualquier nivel de precio. Eso es lo que se está manifestando, ¿no? O sea, acá estamos viendo el desplazamiento dentro de lo que es la curva de oferta agregada. Ahora, también pueden haber desplazamientos ya en diferente, digamos, ubicación de la oferta agregada, pero en el corto plazo. Y estos desplazamientos van a depender de los precios de las materias primas, de los salarios nominales y de la productividad. O sea, de ello va a depender estos desplazamientos de la oferta agregada. Vale decir de que si existiesen, ¿no?, en mayor medida o en menor medida los precios de las materias primas, de los salarios nominales y de la productividad, entonces la oferta agregada se va a desplazar hacia la derecha, ¿no?, si es que aumentase, y se desplaza a la izquierda si es que disminuyese la oferta agregada. O sea, va de oferta agregada de OA sub 1 a OA sub 2 siempre y cuando que se incrementen los precios de las materias primas, mayores salarios nominales y mayor productividad, ¿no? Y en el caso que la curva de la oferta agregada 1 se desplace a la curva de la oferta agregada 3, es porque existe una reducción en el tema de los precios, de los salarios nominales y de la productividad. Y acá es lo que se está explicando, ¿no?, lo que estamos comentando de los desplazamientos de la parte teórica, ¿no? O sea, lo que yo les he manifestado en la diapositiva es lo que acá se está explicando, ¿no? Los desplazamientos de la oferta agregada a corto plazo son provocados por todos aquellos factores relacionados con los costes que hacen variar el beneficio por unidad y por extensión provocan una variación en la producción agregada, ¿no? Y acá pues se especifica, ¿no?, que esas variaciones son propios de los precios de las materias primas, de las variaciones de los salarios nominales y las variaciones de la productividad. Entonces,
En realidad, estos cambios son propios, digamos así, en la variación de los precios, y ahí se está explicando el porqué, variación en los salarios nominales y la variación en la productividad. Ahora, cuando se habla, dice, en el término de la variación en los precios, los cambios en los precios de la materia prima, los cambios en el precio de la materia prima tienen un fuerte impacto en los costos de producción. Obviamente, pues, ¿no? O sea, si es que el precio de la materia prima se incrementa, pues obviamente el costo de producción va a ser mayor, pues, ¿no? Porque la materia prima es el insumo, ¿no?, que nos permite determinar el producto final, ¿no? O sea que la repercusión va a ser mayor. Cuando hablamos de la variación en los salarios mínimos, las nuevas negociaciones de los convenios colectivos o de los acuerdos informales entre empresarios y trabajadores afectarán a la cuantía de los salarios nominales, de aquí a los costos de producción, y finalmente acabarán provocando un desplazamiento de la curva de oferta agregada a corto plazo. O sea que una variación en los salarios nominales también va a afectar el desplazamiento de la curva, aunque este se puede dar en menor medida, ya que dicho desplazamiento va a depender de un pacto colectivo, ¿no?, entre empresarios y trabajadores. Y por último, las variaciones en la productividad, ¿no? Un aumento de la productividad por tecnología puede definir que el trabajador medio pueda producir igual o más unidades con la misma cantidad de factores de producción. En ambos casos, los aumentos de productividad implican una disminución de los costes de producción, un aumento de los beneficios unitarios y un desplazamiento de la curva de oferta agregada a corto plazo hacia la derecha, ¿no? O sea, acá, cuando hablamos en el tema de la productividad, podríamos referirnos a qué cosa es productividad, ¿no? Productividad no es más que la generación de producto en el menor tiempo posible. Pero a esta variación de productividad se le está agregando el nivel tecnológico. Y obviamente cuando dentro de un proceso productivo, ¿no?, se le adiciona el tema tecnológico, pues obviamente existe una mejor utilización del tiempo en el proceso productivo, y eso hace que exista mayor cantidad de productos en el mismo tiempo de trabajo que tiene el ámbito laboral. Entonces, obviamente esta variación de productividad va a traer como consecuencia un desplazamiento hacia la derecha. Y obviamente, si no existe el tema tecnológico, entonces obviamente ya no va a ser hacia la derecha, sino hacia la izquierda. Bueno, eso es en lo referente, lo que hemos visto al tema de la oferta agregada. Ya bueno, nos vemos, jóvenes, el día jueves. Como dije, vean, revisen este video, ¿no? Yo lo voy a pasar al YouTube, ¿no? Revísenlo bien, y el día jueves a ver si vemos, pues, quizás un poco más de cerca el tema de la realidad del sector agrario, ¿no?, que también es importante tener un conocimiento previo, ¿no?, del tema. Ya, jóvenes, nos vemos el día jueves. Buenas noches. ¿Qué, profe? El día jueves. Buenas noches, profe, muy amable.